¿ya? Tenemos 5 tipos de pelvis anatómicamente. La pelvis ginecoide, que es de la mujer, la pelvis androide, la antropoide y la platypeloide. 4, ¿ok? Bien. Muy bien. Entonces, es importante, chicos, conocer la anatomía de la pelvis. De esta pelvis ósea que estamos hablando, es importante conocer la anatomía. ¿Ok? También vamos a conocer los diámetros. A través de los diámetros, nosotros vamos a considerar si esa pelvis ósea de esa mujer embarazada es apta para poder tener un parto vaginal. Y por otro lado, vamos a determinar la relación con el feto para comprender el mecanismo del parto. ¿Qué significa eso? Si la mamá tiene una pelvis ginecoide y lleva un feto demasiado grande, en este caso sería un feto macrosómico, ¿verdad? Que pesa más de 4 kilos. Entonces, con este concepto vamos a hablar del término de desproporción cefalopélvica. Es decir, que el feto está muy grande y no va a caber en esa pelvis ginecoide. Entonces vamos a hablar de una desproporción cefalopélvica. Es por esta razón que nosotros tenemos que conocer los diámetros de la pelvis para poder comprender el mecanismo de parto. Por otro lado, también hablamos sobre los planos pélvicos. No sé si han escuchado en sus dotes de práctica sobre los planos pélvicos. Todavía no. Ya más adelante, cuando lleven el tema de mecanismo de trabajo de parto, ahí van a escuchar los términos de planos pélvicos que se conoce con el nombre de planos de Hodge. Estos planos de Hodge son 4 planos. El primer plano de Hodge, segundo, tercero y cuarto, que más adelante también les voy a indicar de dónde a dónde van estos planos y para qué sirven. Sirve para evaluar el descenso de la presentación. ¿Qué significa eso? Si el feto se está encajando en la pelvis de la mujer embarazada, se encaja cuando llega al estrecho superior de la pelvis verdadera o menor. Entonces, cuando esa cabecita de ese feto va encajándose, va descendiéndose, vamos a hablar de estos planos de Hodge, ¿ok? Entonces, el médico general o el médico obstetra tiene pues que valorar los diámetros pélvicos durante el trabajo de parto, ya que el feto no tiene una conducta activa. El feto está pasivo en la pelvis de la mujer, ¿verdad? Y cuya evolución está dada por su forma y la adaptación a la conformación que presenta el canal del parto. ¿Qué significa eso? Que el feto va a ir acomodándose a los diámetros de la pelvis para que pueda ser expulsado en el momento del trabajo de parto. Bueno, lo que hemos repasado hace un momento. Anatómicamente, la pelvis está compuesta por 2 huesos coxales, que hemos dicho, que está conformado por el ilion, el pubis, el isquio, el sacro y el coxis. Bien. La pelvis ósea vamos a dividir en 2 partes, ¿ya? Que es la pelvis mayor, que es esto, todo de acá, y la pelvis menor, que va a ser todo esto para abajo. ¿Ok? Entonces, pelvis mayor es falsa y la pelvis menor es la verdadera. La que nos interesa a nosotros como obstetras para que la paciente tenga un parto normal y poder conocer los diámetros de esta pelvis menor o verdadera es la que tiene importancia desde un punto de vista obstétrico. Acá vemos, miren los números, ¿verdad? Todo esto que está acá se llama como línea terminal.
o llamada también línea iliopectínea. Esta línea nos sirve como límite de ingreso al estrecho superior de la pelvis menor. Es decir, que la pelvis menor o verdadera vamos a encontrar tres estrechos. ¿Cuáles son? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior, que es la salida. ¿Ok? Entonces, el feto, cuando la mamá se va a encontrar en un trabajo de parto, la cabecita tiene que bordear o introducirse en este estrecho superior de la pelvis menor o verdadera. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia que conforman esta línea terminal o la línea iliopectínea? Son el promontorio, que es esto, la quinta vértebra lumbar. 2, alas del sacro, que es esto. 3, la línea innominada. 4, la cresta pectínea. Y 5, la cresta del pubis. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen y les diga ¿qué estructuras componen la línea terminal o la línea iliopectínea? Ustedes contestarán estos 5 puntos. ¿Está claro? Bueno, acá. Muy bien. ¿Cuáles son los límites de la pelvis mayor o falsa, que se encuentra por encima de esta línea terminal? Es la pelvis mayor o falsa, que no tiene importancia desde un punto de vista obstétrico. Esta pelvis mayor está delimitada por detrás por las vértebras lumbares, que son estas. A los lados por las fosas ilíacas y por delante el borde inferior de la pared abdominal. Es decir, toda la parte abdominal va a estar delimitada hacia adelante. Esa es la pelvis mayor. Y la pelvis menor, hemos dicho que la pelvis menor es el canal óseo del parto, ¿verdad? Su parte superior es la entrada, que es el estrecho superior, que hemos dicho que es la línea terminal. Y su parte inferior va a conformar el estrecho inferior. Entre el estrecho superior y el estrecho inferior vamos a tener la excavación pelviana. Entonces, que la pelvis menor o verdadera está compuesta por tres estrechos. Estrecho superior, estrecho inferior y entre ambas va a existir la excavación pélvica. ¿Cuáles son sus dimensiones de esta pelvis menor? En la parte posterior, viendo por acá, estamos en esta parte. ¿Okay? La parte posterior va a estar conformado por la cara anterior del sacro, ¿verdad? Sacro. Y va a medir todo eso que les he mostrado entre 10 a 14 centímetros hacia atrás, ¿verdad? Hacia la parte posterior. Y en la parte anterior vamos a tener el borde posterior de la cinta del pubis, que mide 5 centímetros. Esto va a medir de 10 a 14 centímetros y esto de acá va a medir 5 centímetros. Todo este espacio, chicos, ya es el estrecho. ¿Qué estrecho es? ¿Ah? El estrecho de la excavación pélvica, ¿verdad? Bien, aquí está el dibujito. Aquí se ve mejor. Entonces, los planos y diámetros de la pelvis menor. Vean esto. Esto es la línea terminal. El ingreso al estrecho superior. ¿Es esto? La salida del estrecho inferior es esto. Y esto es el estrecho medio, entre ambos. ¿Ok? Esto se van a acordar porque vamos a hablar de diámetros.
de las estructuras que conforman el estrecho superior. O sea, todo esto, ¿no? Esto es el ingreso y luego por debajo de eso vienen estas estructuras. Uno, formado adelante. O sea, vamos a decir las estructuras de adelante para atrás, o sea, desde acá. Vamos a encontrar esto, la sínfisis del pubis. Vamos a encontrar el cuerpo del pubis, la eminencia iliopectínea, la línea innominada y los bordes anteriores de los alerones del sacro y el promontorio. Entonces, todas estas estructuras que he mencionado acá conforman el estrecho superior. Bien, aquí están los famosos diámetros que tenemos que aprender nosotros cuando por primera vez la mujer va a dar a luz, por primera vez no tiene partos anteriores, el médico tiene que realizar una pelvimetría para saber si esa pelvis es ginecoide o es una pelvis estrecha. Porque si es una pelvis estrecha, no va a poder franquear el feto esa pelvis. Por lo tanto, ese feto no va a poder nacer por la vía vaginal. Entonces debe, y si no nace por la vía vaginal, ¿qué debemos hacer? Hacer una cesárea. Entonces, cuando la mujer está por primera vez entrando en trabajo de parto, yo tengo que determinar si es una pelvis ginecoide o es una pelvis estrecha. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de estos diámetros, ¿ya? En el estrecho superior, ¿qué diámetros encontramos? Vamos a encontrar los diámetros anteroposteriores, que son estos, ¿ya? Los diámetros transversos, que son estos, y los diámetros oblicuos, ¿ya? Entonces, diámetros anteroposteriores, diámetros transversos y diámetros oblicuos. Vamos a ver o hacer estos diámetros en la pelvis de toda mujer que está dando a luz por primera vez. Bien, entonces vamos a hablar. Muy bien. ¿Cuáles son estos diámetros anteroposteriores? Tenemos todos estos diámetros de acá corresponden al estrecho superior. Estos de acá al estrecho medio y estos de acá al estrecho inferior. ¿Ok? Bien. ¿Qué diámetros encontramos en el estrecho superior? Todos parten del promontorio. Si ustedes ven acá, este es el promontorio. ¿Qué es el promontorio? ¿Qué parte de la pelvis se llama promontorio? ¿Ah? La quinta ¿verdad? Entonces, el primer diámetro es que va del promontorio, del punto del promontorio, al borde superior de la sínfisis del pubis. A este diámetro se llama conjugado verdadero. O también se llama promonto suprapúbico, porque va del promontorio al borde superior del pubis. Promonto suprapúbico. ¿Y cuánto mide? 11 centímetros. Yo tengo que saber esa distancia para poder yo determinar qué características tiene la pelvis. ¿Ok? El segundo diámetro anteroposterior es el promonto retropúbico, que va del promontorio a la cara posterior del pubis. Y es el conjugado obstétrico, o llamado también en algunos libros conjugado vera. El importante para la parte obstétrica es este, el conjugado obstétrico, que mide 10.5. Vean ustedes, es el que tiene menor tamaño, ¿verdad? 10.5. Entonces, este conjugado obstétrico tiene que franquear la cabeza del feto. Si no franquea este conjugado obstétrico la cabeza del feto,
obstaculiza, se obstruye y queda ahí la cabeza y no desciende. Entonces, el más importante es el conjugado obstétrico o vera. Luego tenemos el promonto subpúbico, que es el conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Nosotros, cuando hacemos una pelvimetría, vamos a tocar esto, chicos, el conjugado diagonal. No vamos a llegar al conjugado verdadero ni al conjugado obstétrico. Vamos a tratar de tocar el conjugado diagonal. Cuando nosotros hacemos tacto, la mujer está en posición ginecológica y yo voy a introducir mis dedos, mi dedo índice y mi dedo... Bueno, en medio. Lapsus. El dedo índice y el dedo medio, yo introduzco y trato de tocar, dirijo mis dedos hasta llegar al promontorio. Si no toco el promontorio, significa que la pelvis es ginecoide. Si toco el promontorio, significa que mi pelvis es estrecha. Entonces, cuando yo introduzco mis dedos, yo retiro hasta donde llega, retiro y mido. ¿Cuánto mide la introducción? Si mide 12 centímetros, entonces yo debo restar 1.5 y me da 10.5. Entonces significa que si ese bebé va a poder franquear la pelvis. Pelvis estrecha llamamos por debajo de 10.5. Puede ser 9, puede ser 8. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? En el estrecho medio es el misacro subpúbico, que mide 12 centímetros. Esto va de la tercera vértebra sacra al borde inferior de la síntesis del pubis. Por eso es misacro subpubis. Y en el estrecho inferior vamos a ver estos diámetros, el subsacro subpubis, que va de la última vértebra sacra hacia el pubis, y el subcoxis subpúbico va del coxis. No son tan importantes esto. Lo que me interesa es que ustedes tienen que memorizar esto. El conjugado verdadero, cuánto mide, 11 centímetros, el conjugado obstétrico, cuánto mide, 10.5, y el conjugado diagonal, cuánto mide, 12 centímetros. Tienen que saber de memoria. Estos no son tan importantes. Lo que me interesa es que estos conjugados vayan memorizados. Bien. Ahora vamos a ir a los conjugados transversos, a los diámetros transversos. ¿Ya? Este es el diámetro transverso. Acá tenemos el transverso útil, ¿ya? Que va de una espina a otra espina, ¿ya? Luego tenemos el transverso máximo o anatómico. El más importante de estos transversos, este es el transverso anatómico, ¿ok? Luego tenemos los diámetros oblicuos, que van de la articulación sacro-ilíaca hacia la eminencia iliopectina. Tenemos el oblicuo derecho, 12 centímetros, y el oblicuo izquierdo, que es 12.5 centímetros. Tampoco no son tan importantes, ¿no? Pero sí debemos saber. Bien. Hemos hablado sobre los diámetros del estrecho superior. Ahora vamos a recordar un poco los diámetros del estrecho o los planos del estrecho inferior. El diámetro transverso, que va de una tuberosidad a otra tuberosidad. El diámetro antero-posterior, que va del coxis hacia el borde inferior de la síntesis del pubis, que mide 9.5 a 11.5 centímetros. Y son estos dos diámetros más importantes en el estrecho inferior. ¿Cuáles son sus límites? Los límites de este estrecho inferior está límite anterior, el arco subpúbico. Los límites laterales, las tuberosidades isquiáticas. Y el límite posterior, sacro-coxis. ¿Ok? Eso es el estrecho inferior, o sea, es la salida, ¿no?, del canal
de parto de la pelvis menor. Pues esto es lo mismo que el plano de la pelvis media, lo que dijimos, ¿no? La pelvis media se mide a nivel de las espinas ciáticas. ¿Ya? Es de importancia particular después del encajamiento de la cabeza fetal en el trabajo de parto. Como hemos dicho, que el conjugado obstétrico es el diámetro importante para ver si ese bebé sale o ese bebé es obstruido. En este caso hablamos de parto obstruido. Acá vamos a tener los diámetros interespinosos. ¿Qué son estos? Mide 10 centímetros, que es el más pequeño de la pelvis. Los diámetros anteroposteriores, ¿no? 11.5 centímetros de las espinas ciáticas y el sagital posterior. ¿Cuáles son los límites? El límite anterior es el borde inferior de la sínfisis del pubis, media, o sea, el límite medio, las espinas ciáticas, y el límite inferior es el sacro, ¿no? Sacro 3 y sacro 4. Bien. Muy bien, entonces en estos planos de la pelvis, lo que me interesa es, haciendo un resumen, de que ustedes tienen que tener el conocimiento de que la pelvis ósea se divide en dos: pelvis mayor o falsa, pelvis menor o la verdadera. La falsa, la mayor, no tiene importancia. La que tiene importancia desde un punto de vista obstétrico es la pelvis menor. Y dentro de la pelvis menor tenemos tres estrechos: el estrecho superior, el estrecho inferior y el estrecho medio. En el estrecho superior tenemos los diámetros, que son importantes, los diámetros anteroposteriores. El diámetro diagonal, el diámetro obstétrico y el... Okay. Y los otros diámetros no son tan importantes, ¿no? Pero lo que me interesa es que sepan esos tres diámetros anteroposteriores. Bien, ahora vamos a hablar sobre los planos paralelos de Hodge. Fíjense esta gráfica, que es muy importante conocerlo porque cuando la paciente está en trabajo de parto, mediante el tacto, nosotros como médicos tenemos que valorar ya el descenso de la presentación fetal, de la cabeza fetal, a través de estos planos, que se llaman planos de Hodge. El primer plano, vean ustedes, se debe cuando la cabecita se encuentra entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. O sea, todavía está acá arriba la cabeza, ¿no? Cuando ustedes hacen la maniobra de Leopold, ¿saben qué es las maniobras de Leopold? ¿O no? A ver, ¿todavía? Es para verificar lo que es la situación, presentación, posición y encajamiento. Muy bien. Entonces, esas son las 4 maniobras de Leopold. Situación. ¿Y cuántos tipos de situación hay? Situación longitudinal, situación transversa y situación obliqua. ¿Cuántas presentaciones hay? 2. Presentación pélvica, presentación cefálica. ¿Cuántas posiciones hay? Posición derecha, izquierda. Bueno, y aparte de eso, cuando ya la paciente entra en trabajo de parto, tenemos las variedades de posiciones dependiendo de cómo está ubicado los puntos fijos fetales con los puntos fijos maternos. Bueno, es otro tema, los puntos fetales. Bien, entonces, nosotros, como médicos, cuando nuestro paciente está en trabajo de parto, ¿cuándo digo que está en trabajo de parto? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuándo digo que mi paciente está en primer periodo de trabajo de parto? Cuando tiene contracciones uterinas, dinámica uterina 3 en 10, ¿verdad? Que tengan una intensidad, una frecuencia que ayude a modificar el cuello cervical. Y cuando este cuello cervical está con una dilatación de 4 centímetros y borrado mayor del 50%, ya esa mi paciente está en trabajo de parto. ¿Ok? Y en ese primer periodo mi paciente está pues aquí en el primer
plano de Hodge. La cabecita está entre el promontorio y la sínfisis del pubis, arriba todavía. El segundo plano es paralela al anterior y pasa por el borde inferior del pubis. El tercer plano es paralela a las dos anteriores y pasa por las espinas ciáticas. Y el cuarto plano, paralela a las tres anteriores y pasa por la punta del coxis. Ya, aquí está saliendo el bebé. Aquí les traje otra imagen para que puedan ustedes ver. Ahí está. Entonces, el 1, que es acá más o menos, ¿no? El 1, que la cabecita todavía está donde mi pubis. Aquí está el pubis. Este es el 1. ¿Ya? Que todavía la cabecita está flotando. ¿Ya? El 2, ya la cabecita está fija. Nosotros hacemos con la mano, ya la cabecita ya no flota, está fija. Entonces, cuando está fija la cabecita, yo digo que está en el segundo plano de Hodge. Y el tercer plano, vean ustedes, ya cuando esto ha atravesado el conjugado obstétrico. ¿Ya? Y el cuarto plano ya está profundamente encajado. Entonces, estos términos, chicos, se usan mucho cuando la paciente está en un trabajo de parto. Y ustedes, a medida que van a ir rotando en las prácticas, ya van a tener más conocimiento y más práctica, ¿no?, sobre estos planos de Hodge. Y se hace a través del tacto vaginal. Lo importante es que tienen que saber cuando digo de primer plano, de promontorio, al borde superior de la sínfisis del pubis, el segundo plano, que va del cuerpo de la segunda sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis, el tercer plano es paralelo al nivel de las espinas ciáticas, y el cuarto plano es paralelo a la altura de la punta del coxis. Esa es la definición que tienen que aprender. Bien. Pelvimetría clínica. La valoración clínica de la pelvis es un método por el cual indirectamente podemos conocer los diámetros más importantes de la pelvis y descartar la desproporción cefalopélvica. Eso que les decía, ¿no? A través de la pelvimetría, yo voy a determinar si esa pelvis es ginecoide o esa pelvis es estrecha. ¿Ok? Y se dice que el mejor pelvímetro es él va a ser el que va a decidir si pasa o no pasa. Porque puedo tener una pelvis ginecoide y tener un feto grande. Entonces va a ser una desproporción cefalopélvica. O puedo tener una pelvis estrecha de primer grado y un feto flacucho que puede pasar. Entonces el mejor pelvímetro dice que es el feto. Y para eso vamos nosotros a dar el término que se llama prueba de trabajo de parto. A través de la prueba de trabajo de parto voy a ver si ese feto va a franquear esa pelvis o no. Bien. Entonces, ¿cuándo yo debo realizar una pelvimetría clínica? Debo realizar entre las 37 y 39 semanas de gestación o cuando ha iniciado el trabajo de parto. Yo no puedo hacer pelvimetría a 1 mes de embarazo, 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo. No. Yo voy a hacer una pelvimetría cuando la mujer ya está próximo a que nazca el bebé, entre 37 y 39 semanas, o cuando ya está en trabajo de parto. ¿Ok? Y gestante con vejiga hacemos ya. Obviamente que tiene que estar en posición ginecológica y tiene que estar con vejiga vacía. Bien. La pelvimetría, hay 2 tipos de pelvimetría. La pelvimetría externa y la pelvimetría interna, ¿no? La interna es la que estamos hablando, que a través del tacto el médico va a determinar ya los diámetros de la pelvis. Entonces, por la pelvimetría interna, nosotros vamos a medir los diámetros de la pelvis ósea, los planos de la pelvis. ¿Cuáles son los planos de la pelvis? Son 4. ¿Cuáles son? Los planos de Hodge. Planos de Hodge 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Bien.
Entonces, a través de esta perimetría, nosotros como médicos vamos a determinar si el parto será por vía vaginal o será por cesárea. ¿Ok? Un embarazo gemelar de una señora que es su primer embarazo, ¿creen que nace por vía vaginal o por cesárea? Es mi primer embarazo y tengo un embarazo gemelar. Ustedes como médicos van a dar opción a parto o va a ser cesárea. Van a programar cesárea. A ver. Parto normal. A ver. No importa si se equivoca. ¿Qué creen? Cesárea. En las primerizas, chicos, un embarazo gemelar, un embarazo en presentación pélvica es cesárea. Ahora, yo tengo un embarazo gemelar en una mujer multípara, que esa mujer ya ha tenido sus hijos, y pregunto con cuánto de peso nacieron sus hijos, digamos con 3,800, y ahora está con un embarazo gemelar y está cefálico, puedo dar opción a parto. Puedo dar opción a parto si es cefálico. Pero si yo tengo un bebé que primero está cefálico y después está transverso y cesárea, o bien puede ser pélvico y después cefálico, cesárea. ¿Ok? Está claro, ¿no? Ya. Entonces, a través de la perimetría yo voy a determinar si el parto va a ser normal o cesárea. Orienta para conocer la relación cefalopélvica. ¿A qué se refiere? Si yo, como mujer embarazada, tengo una pelvis ginecoide y llevo un bebé muy grande, macrosómico, entonces esto se llama la desproporción cefalopélvica. Esa paciente, por más que tenga su pelvis ginecoide, ahí hace cesárea, porque tiene un bebé grande. ¿Ok? Indicado en todas las primigestas. Yo tengo que hacer perimetría en todas las primigestas a las mujeres que por primera vez están dando a luz. A las otras multíparas ya no, porque ya la pelvis es probada. ¿Ok? Acá dice multíparas, con operación cesárea, con diagnóstico de desproporción cefalopélvica. Allá. Si yo tengo una paciente que su primer embarazo fue cesárea por situación pélvica, y ahora está cursando otro embarazo, ahí así le puedo hacer una perimetría para ver si ese feto que tiene o el bebé que tiene en la pancita es un bebé que pesa, digamos, 3,500, puede dar opción a parto. Entonces tengo que valorar. ¿Ok? Tengo que valorar. La perimetría se efectúa a la semana 37 en adelante, que hemos dicho. Entonces, chicos, existen 5 tipos de perimetría. ¿Cómo podemos hacer la perimetría? Aparte de la perimetría interna que nosotros hacemos con los dedos. Tenemos lo que se llama la perimetría combinada. Cuando se miden los diámetros internos con los externos de la pelvis, que más adelante les voy a decir cómo son la perimetría externa. Perimetría digital es la que estamos hablando actualmente. Mediante el tacto vaginal se tocan los puntos óseos específicos de la pelvis. ¿Cuáles son esos puntos óseos específicos de la pelvis? Para saber si esa pelvis es ginecoide o no. A ver, ¿quién se anima a decir? Es promontorio. La línea nominada, las espinas ciáticas. El promontorio no debo tocar, porque si toco es una pelvis estrecha. Las espinas ciáticas sí las toco, pero no prominentes. Y la línea nominada no tiene que ser tan paralela, es un poquito profunda. Eso ya con la experiencia, ¿ya? Entonces, se refiere a eso, ¿no? Luego tenemos la perimetría radiológica, ¿no? Que mide el canal óseo por medio de rayos X, que está en desuso actualmente. La perimetría ecográfica, ¿no? También podemos hacer a través de la ecografía. Y la perimetría instrumental. Todos estos están en desuso, pero los tenemos que conocer teóricamente. Bien. Esto le decía, para poder sacar el conjugado obstétrico
Para poder sacar el conjugado. ¿Con qué calculo el conjugado obstétrico, chicos? ¿Cómo calculo el conjugado obstétrico? Les he dicho ya. ¿Cómo se calcula? Conjugado diagonal menos. Bueno, exactamente. Pues aquí dice, ¿no? Corresponde medir el conjugado obstétrico, que es el conjugado vera, calculando a través del tacto vaginal el conjugado diagonal. Hemos dicho que el conjugado diagonal es aquel conjugado que va del promontorio al borde inferior de la síntesis del púbico, ¿no? Y tengo que restar 12 centímetros mide, ¿no? Tengo que restar 1 o 1.5 para que llegue a, ¿cuánto? 10.5. Muy bien. Al medir a distancia es lo mismo que les he explicado acá. No se toca el fondo. Si uno logra tocar el promontorio a través del tacto vaginal, esto indicará de manera indirecta que el estrecho retropúbico es demasiado angosto. Entonces significará que la paciente tendrá que tener un parto por cesárea. ¿Okay? Estrechez pelviana, eso que les decía, estos son los grados de estrechez pelviana. Entonces, nosotros como médicos, chicos, debemos analizar la capacidad del canal pélvico en relación a la proporcionalidad cefalopélvica. ¿Ya? La mejor pelimetría, eso que les decía, la mejor pelimetría es la prueba de trabajo de parto. ¿En qué consiste esto? Consiste en observar el encajamiento y el descenso de la presentación determinada por las contracciones uterinas en un periodo no mayor de 2 a 3 horas, con dinámica uterina con frecuencia, intensidad suficiente, estrictamente monitorizada y control de la condición fetal. ¿Qué significa eso? Entonces hemos dicho que la mejor perimetría es el feto. Entonces, cuando esta paciente está en trabajo de parto, hemos dicho que la mujer está en trabajo de parto cuando va a tener una dinámica uterina con una frecuencia, intensidad suficiente que va a permitir dilatar ese cuello uterino y va a llegar esa dilatación a 4 centímetros y a un borramiento mayor al 50%. Entonces, esa paciente ya está en el primer periodo de trabajo de parto. Entonces, yo le voy a dar esta prueba de trabajo de parto. Y esa prueba de trabajo de parto va a durar no más de 3 horas. Entonces, en 3 horas, ese bebé tiene que descender la presentación. Tiene que descender y tiene que dilatar, obviamente. Si no desciende y no dilata, ¿qué está pasando? Vuelvo a revisar, a hacer nuevamente la perimetría interna para ver por ahí me he equivocado o por ahí no he hecho un buen diagnóstico. Tengo que volver a hacer una perimetría interna. ¿Ok? La prueba de trabajo de parto, chicos, solamente se da en presentación de bebé. ¿Qué significa eso? Cuando el feto está de cabecita. No puedo dar cuando está pélvico. No, de cabecita. ¿Ya? Bien. Hablamos de 3 tipos de estrechez pélvica. O sea, estrechez pélvica de primer grado, segundo grado y tercer grado. Esto es sacado de Pérez Sánchez. Llamamos estrechez pélvica de primer grado pelvis relativamente estrecha con una conjugada vera entre 9 a 10 centímetros. Normalmente, ¿cuánto mide? 10.5. ¿Ok? Segundo grado, pelvis moderadamente estrecha con un conjugado vera de 7 a 9 centímetros. Y tercer grado, pelvis absolutamente estrecha con un conjugado vera menor a 7 centímetros. Entonces, esto es importante. Ya cuando tu pelvis es estrecha de primer grado, puedes valorar si tu bebé está flaquito, con una restricción de crecimiento intrauterino y desciende, puede salir, pero hay que valorar. ¿Ya? Hay que valorar. Pero en el segundo, en el tercero, no. La cabeza fetal no desciende, ni se encaja. ¿Ok? Bien. Entonces acá
les traje de lo que habíamos hablado anteriormente. Fíjense cómo con la mano derecha el dedo índice y el dedo medio va acá, por ejemplo, va en busca del promontorio del sacro. Acá está buscando la línea nominada, ¿ya? La línea nominada y las espinas ciáticas más. Y acá está midiendo y acá va midiendo los planos de Hodge también. Acá el ángulo sucubiano, acá el diámetro disciático. Entonces, ¿qué datos nosotros tenemos que tomar en cuenta en una perimetría interna? Esto es un resumen. Primero, vamos a sacar nosotros el conjugado diagonal. ¿Cuánto mide el conjugado diagonal? ¿Verdad? Entonces, ¿y esto cómo lo saco? Introduciendo el índice y el medio y diferenciar entre el promontorio real y falso. O sea, tú tienes que llegar hasta ahí. Retiras todo lo que has introducido y vas midiendo con una cinta métrica cuánto mide. Segundo, tengo que ver el grado de concavidad del sacro. Tercero, el grado de movilidad del coxis. No se olviden que el coxis puede ir para atrás y para adelante, ¿no? Es un huesito que va moviéndose. Cuarto, el tamaño y la anchura de la escotadura y los ligamentos sacroiliacos. El tamaño de las espinas ciáticas. ¿Dónde están las espinas ciáticas? Por acá. Espinas ciáticas. El estado de las paredes pélvicas. Características de la cara anterior de la síntesis del pubis. Ángulo subpubiano. Y los diámetros disciáticos, que es este. Entonces, todo esto se hace en la práctica. Ya, esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo yo calculo el conjugado obstétrico? Es el diámetro más pequeño, hemos dicho. Y primero que debe sortear el feto para ingresar al canal de parto. Tiene que sortear este conjugado obstétrico para que el bebé pueda ya franquear el canal. Si no pasa este conjugado obstétrico, se queda ahí el feto. No desciende más, no encaja. Y esta paciente tiene que ir a cesárea. ¿Ya? Se realiza tacto, no se toca, eso es lo mismo, ¿no? Si al realizar el tacto vaginal no toco el promontorio, el conjugado diagonal mide 12 centímetros o más también puede medir. Si alcanza el promontorio, existe acortamiento del conjugado diagonal y estrechez pelviana. O sea, ¿qué significa eso? Si yo toco promontorio, es una pelvis estrecha. No toco promontorio, mi conjugado diagonal mide 12 centímetros. ¿Está claro? Es medio confuso, ¿no? Pero tienen que repasar. Bien. Entonces esto es para poder sacar el conjugado obstétrico a través del conjugado diagonal. ¿Ok? Ahora, para las dimensiones del conjugado diagonal, ¿cómo yo saco? Aquí está lo que hace rato les he explicado. Apoyando la punta del dedo medio en la parte más saliente del promontorio. Acá. Acá. Se mide la distancia entre la punta del dedo medio y el sitio marcado. Ahí. Todo esto tiene que medir 12 centímetros. El conjugado diagonal. ¿Ok? Ahora, se calcula el conjugado obstétrico a partir del conjugado diagonal. Cuando el pubis es anteflexión, yo voy a restar 1.5. Y si el pubis es retro, voy a restar 1 centímetro. ¿Ok? Perimetría externa. Esto está en desuso. Yo no he visto hacer nunca, pero la literatura indica y debemos tener conocimiento teórico. Esta perimetría externa se hace cuando la paciente está en posición de pie y se utiliza un pelvímetro. Y el pelvímetro se llama MATI. Acá vamos a obtener el diámetro de Baudelaire o conjugado externo. Este diámetro va de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar al borde superior del pubis. Y esto mide 20 centímetros.
El diámetro biespinoso mide 25 centímetros y va de una espina ilíaca anterosuperior a la otra espina ilíaca anterosuperior. El diámetro bicrestal mide 28 centímetros y que une los puntos más distantes entre ambas crestas ilíacas. Y el diámetro bitrocanterio, como su nombre indica, que va de un trocanterio a otro y mide 32 centímetros. Esos son los diámetros externos, más o menos esto. No, antes hacían así con unos milímetros Martin que iban midiendo. Qué complicado, ¿no? Muy complicado. Antes seguramente lo hacían así, pero ahora ya con la perimetría interna, ya todo esto se ha ido al olvido, ya no lo hacemos en la práctica, pero sí tenemos que tener conocimiento. Es lo mismo, es lo mismo, ajá. Aquí están los dibujitos acá. Es lo mismo. Es repitiendo todo lo que ha pasado. Bien. Muy bien. Hablamos de los tipos de pelvis. Tenemos, ya, según la clasificación más usada de Calvin y Moller, vamos a tener 4 tipos de pelvis. Vamos a diferenciar de acuerdo a su segmento anterior-posterior, separados por un diámetro transversal, ¿no? Que va a dar un estrecho superior mayor. Acá tengo unas características de cada uno de ellos. Se ve así una pelvis ginecoide. Esta es una pelvis femenina, ¿ya? Estrecho superior. El estrecho superior vamos a tener paredes laterales verticales. Ángulo, ¿dónde está? Acá. El ángulo subpúbico es de 90 grados, ¿no? Es un ángulo ancho. Las espinas ciáticas no son tan prominentes. ¿Qué es esto? El sacro no inclinado, y esta forma de pelvis ginecoide, el 50% de las mujeres son portadoras de pelvis ginecoide. Ya. La pelvis androide. Vean ustedes, comparen la imagen, por favor. Esta es una pelvis ginecoide. Es circular, ¿no? Vean ustedes. Y vean la otra pelvis androide. ¿Ya? El diámetro sagital, que es esto, posterior, es menor, ¿ya? Al sagital anterior. La pelvis anterior estrecha y triangular, ¿ya? Paredes laterales convergentes. Espinas ciáticas, fíjense, prominentes. Si tú, cuando haces un tacto durante la perimetría, encuentras este tipo de espinas prominentes, ya se trata de una pelvis androide. Arco del pubis estrecho, ¿ya? Pronóstico malo para el parto vaginal. Sacro hacia adelante y tiene la forma ovalada. ¿Ya? Esa es la pelvis androide. La pelvis antropoide. El diámetro, este es el diámetro anteroposterior, es mayor que el diámetro transverso. El segmento anterior un poco estrecho. Escotaduras ciáticas mayores, fíjense, mayores y grandes. Paredes laterales convergentes. Espinas ciáticas prominentes. Y el 50% de mujeres no blancas tienen esta pelvis androide. Y vean ustedes la pelvis platipeloide, parece un plátano, ¿no? Forma aplanada, ¿no? El diámetro anteroposterior es corto y el diámetro transverso es largo. El ángulo de la pelvis anterior es muy ancho, miren acá, ancho. El sacro bien curvado y rotado hacia abajo. Escotadura ciática mayor ancha y es la más rara. Y esto se encuentra en menos del 3% de las mujeres. Entonces, chicos, como verán ustedes, es un poco